Hola, mis queridos suscriptores. Estamos aquí en mi canal de YouTube. Vamos a aprender hoy cómo hacer el método de la bisección para hallar las raíces dentro de un intervalo. Podemos hallar normalmente las raíces que se intersectan con el eje de x, que serían cuando la función es igual a 0, o sea, f de x es igual a 0. ¿Sí? Miren, acá tenemos el código ya he realizado. Este código lo voy a dejar en mi descripción del video. Sí, porque a diferencia de otros, no voy a hacer el código, simplemente les voy a explicar cómo funciona el código. Sí, porque el código ya lo hice. El método de la bisección, también conocido como el método de partición del intervalo, parte de la ecuación algebraica f de x entre un intervalo xy y xs, tal que cuando comparamos la función del inicio del intervalo con la función del número que está al final del intervalo, que es el xs, tenemos signos diferentes, lo cual demuestra que por lo menos existe una raíz en este intervalo. El método consiste en considerar un intervalo xy, xs en el que se garantice que una función tiene una raíz. Luego, en el segmento de recta, tomando el punto de bisección xr como aproximación de la raíz, xr igual a xy más xs sobre 2, o sea, el punto medio de ambas x, se identifica en cuál de los dos intervalos de esta raíz, si del xr, no, del xy al xr o del xr al xs, verificamos si f de xy por f de xr es menor que 0, entonces sabemos que dentro de ese intervalo, entre xy y xr, existe una raíz, ¿sí? Y que xs es igual a xr. En cambio, si en el otro es analógico, ¿no? Tenemos que si la multiplicación de las funciones en ese intervalo es menor que 0, entonces sabemos que la raíz está en ese intervalo. Y el proceso se va a repetir n veces hasta que el punto de bisección xr coincide prácticamente con el valor exacto de la raíz. En este caso, aquí podemos ver cómo en esta gráfica, con el método de bisección, vamos a hallar el punto medio de las dos x, y si en esta variable, si en esta parte de aquí sale la multiplicación de las fracciones sale mayor que 0, y está en este lado. Con nuestro programa en C++, lo que vamos a hacer es identificar este XR, ¿sí? Que sería la mitad de esta distancia, y verificar en qué lado está la raíz. ¿Sí? Si está en este lado, lo que va a hacer es, de nuevo, este XR va a reemplazar a XS y se va a tomar de nuevo la mitad. Entonces estaría por aquí. ¿Sí? Cada vez que encontremos en qué lado está la variable, en este caso está por aquí, vamos a tomarla como punto de referencia para hallar otro punto. Y así sucesivamente hasta el número máximo, para tener un número máximo de interacciones, en donde variación de x es igual a la longitud del intervalo n, y e es el error. Podemos ir tanto como queramos. Al final siempre se va a alcanzar un porcentaje de error, pero mientras repitamos este algoritmo más veces, vamos a tener menos porcentaje de error. Sí, vamos a llegar a una ínfima cantidad de error. Bueno, sin más, vamos a ir a nuestro programa en C++. Aquí tenemos nuestro programa. ¿Sí? Un programa no es muy complicado. Primero, este es un programa para poder hallar las raíces de una fracción, ¿sí? En este caso, nosotros vamos a tener un programa que va a tener de esta forma, ¿sí? Vamos a ingresar, he puesto una función como ejemplo,
¿sí? Vamos a poner el intervalo del 3 al 4, por ejemplo. Y vemos que aquí tenemos una forma de tabulación, ¿sí? En dos filas, cada uno con su x y su y o f de x. Entonces vemos que aquí en el 3.5 en el 3.5 al 3.6 cambia de signo. Entonces lo que podemos hacer es seguir acercándonos al valor, ¿sí? Entonces vamos a poner 3.5 al 3.6. Y la tolerancia va a ser de 0.0001. Y aquí nos salen más valores. Y acá podemos ver en qué parte es donde cambia su signo. Acá vemos aquí en el 3.5 cambian en estas dos partes. Del -1, de menos a más. Y de más a menos y de menos a más. Entonces, este programa nos dice que aquí, en 3.51 o 15, cambia de signo. Entonces podemos decir que en ese intervalo está la raíz. Si nosotros deseamos, podemos seguir. ¿Sí? Entonces ya tenemos con precisión en dónde se encuentran nuestras raíces, en un intervalo muy pequeño. ¿Sí? Vamos a explicar cómo hacer este programa paso a paso. Lo primero que tenemos aquí es lo de siempre. Tenemos que tener dos bibliotecas que recién vamos a conocer. ¿Sí? La IOStream ya sabemos que es para entrada y salida. La IO main, la biblioteca main IP es para esta función que tenemos, que es la precisión, que sería el equivalente al error o su análogo, ¿no? Vamos a definir la precisión como 6. Así ya no tenemos que estar dándole valores aquí. Ya de una vez ponemos la precisión. Y esta es la función principal. En la función principal vamos a crear esto. Vamos a poner para que imprima el cálculo de la raíz. Vamos a poner que ingresemos el intervalo a, b. Entonces aquí definimos que a, b pueden ser decimales. Entonces vamos a leer primero a y vamos a leer b. Y aquí vemos que acá dice, ya estamos haciendo una llamada a la función tabula, que la tenemos más abajo. Vamos a ir con esto. Definimos qué función tabula tenemos. Acá está. Lo que va a hacer es crear un bucle para desarrollar la función con los intervalos. ¿Sí? Vamos a crear un bucle aquí. Y el resultado de aquí vamos a llevarlo. Lo que va a hacer la función tabulación es escribir en la pantalla cada uno de los valores de uno en uno, lo que nos va a permitir hallar dónde es la variación de los signos de las multiplicaciones de f de a por f de b. Acá está. Y si la variación del signo es, o sea, va a llegar un punto donde tengamos, por ejemplo, menos algo, luego menos algo y luego más algo. Esa variación del signo significa porque hemos multiplicado dos funciones y esas funciones tienen los signos diferentes. Y es ahí, en esa parte del intervalo, donde la raíz va a aparecer. ¿Sí? Y acá, eso es lo que hacemos así en este bucle. Si es que la multiplicación de f de a por la multiplicación de f de b es mayor que 0, ¿sí? Otro elemento que tenemos es, acá hacemos la llamada, ¿no? De esta cosa, hacemos la llamada a la tabulación, como ya lo dijimos. La tabulación brinda en la pantalla los valores, solamente imprime. Y continuamos aquí. Cuando es menor que 0, mayor que 0 dice que no se puede aplicar, porque no cambia en ningún momento el signo. Entonces, no encontramos ninguna raíz en ese momento. ¿Sí? Entonces seguimos y llegamos aquí.
si cambia el signo, entonces vamos a pedir que escriba en la pantalla el valor de b con el valor de f y el valor de f de b. Esto va a ser lo que imprima todo. Y acá tenemos la función. Vamos a realizarlo. Entonces ya tenemos nuestro programa y lo que vamos a hacer ahora es ver cómo funciona. Vamos a darle depurar. Y aquí está. En este programa, sí, vamos a ver paso a paso cómo se ejecutan las variables. Vamos a darle siguiente paso. Siguiente, siguiente, siguiente hasta que nos pida. Vamos a ponerle por ejemplo 3. 3. Siguiente paso. Siguiente paso, vamos a ponerle aquí 4. Entonces, lo que va a hacer de frente, como hemos hecho un llamado, después del un llamado, nos vamos acá al llamado de tabulación. ¿Qué va a crear esto? Va a crear puntos siguiendo una determinada progresión. Vamos a hacer el siguiente paso. Y code va a escribir el primero. Siguiente paso. Bueno, acá le vamos a dar mejor un valor menor para que no haya problemas. Bueno, acá damos siguiente paso. Siguiente paso. Y miren cómo trabaja esto. Siguiente paso. Va con un valor. Y sí, regresa. Un valor y regresa. Así hasta que se detenga. Bueno, ya vimos un ejemplo, ahora vamos a darle valores reales para que podamos continuar. Sí, lo que traté de mostrar con el anterior, que fue un intervalo muy extenso, fue cómo funciona el bucle que tenemos aquí. Vamos a darle el siguiente paso hasta que nos pida A. Vamos a ponerle 3 y B vamos a ponerle 4. Siguiente paso. Siguiente paso. Aquí tenemos un bucle. Nuestro bucle. Acá solamente va a ser unos cuantos pasos. Siguiente paso. Aquí. Siguiente paso del 3, 3,1, 3,2 hasta el 4. Llega el 4 y lo que hacemos nos lleva a esta expresión. Escoja el intervalo adecuado. ¿Por qué? Porque en esta función ya tenemos el intervalo donde cambia de variable, donde cambia de signo, perdón. ¿Ves? El f de x acá es 0 y luego acá va a ser 0,005 y acá es 0,2 menos 0,2. Entonces, ¿qué significa? Que acaba de pasar por el eje de x, donde vale 0. ¿Sí? Entonces tenemos que ya en ese intervalo tenemos la raíz. ¿Qué va a pasar siguiente? Ahora nos va a pedir, nos pide. Ahora va a escribir que escojamos el intervalo adecuado. Porque ya sabemos en qué intervalo cambia de signo. Entonces vamos a poner 3,5 y el b le vamos a dar un 3,6. Siguiente paso. De nuevo va la tabulación. Siguiente paso. Ahora nos va a pedir la tolerancia. ¿Sí? Entonces la tolerancia le vamos a dar un valor de... Puede ser un valor pequeño, depende, ¿no? Vamos a darle 0,1.
Vamos a darle siguiente paso, enter, y aquí nos va a salir ya nuestro resultado, ¿no? Como le hemos dado una tolerancia de 0.1, nos va a dar las raíces más cercanas a eso. Mientras menor sea la tolerancia, las raíces van a ser más precisas. Y acá va apareciendo. Y aparece. Y aquí tenemos nuestro resultado. Bueno chicos, espero que les haya gustado este video. Sí, el código lo voy a dejar acá en mi descripción. Este ha sido un trabajo de Luis Marcelo Pacheco Álvaro de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, a cargo del profesor Cabrera, del curso de Algorítmica 1. Sí, nos vemos en un siguiente video. Hasta luego.